pues intentaré ser lo más breve posible para ajustarnos al tiempo. Muchas gracias por la invitación a dar esta charla que he titulado pues, Estrategias vacunales frente a la COVID-19, ¿no? Entonces, bueno, parece que hay un consenso en la sociedad, tanto en la sociedad como en los dirigentes políticos, económicos, incluso pues, científicos, pues que las vacunas, una vacuna efectiva frente al COVID debería ser, o varias vacunas efectivas frente al COVID deberían ser la solución definitiva para prevenir la máxima cantidad posible de casos y la transmisión de casos y poder empezar a ver el fin de esta pandemia, ¿no? Que de una forma tan repentina pues nos está azotando. De hecho, bueno, pues quería empezar con este mapa, ¿no? de la OMS de ayer mismo sobre pues lo que todos sabemos, la incidencia global de la COVID que afecta a todos los países sin distinción, países desarrollados, países subdesarrollados, y que, bueno, pues de alguna forma, sobre todo en nuestras sociedades occidentales, pues nos ha enseñado algo que en nuestra memoria colectiva pues había desaparecido, que es el enfrentarnos a una enfermedad de transmisión respiratoria descontrolada, a una pandemia descontrolada para la que no hay vacuna, ¿no? Algo pues que, bueno, algo hace bastantes décadas no era tan extraño, pero gracias a los avances científicos y médicos del último siglo y muy en particular gracias a las vacunas, sobre todo en el caso de las enfermedades víricas, pues ha desaparecido. Ni siquiera es verdad que ahora mismo sea la única pandemia que hay en el mundo. Por ejemplo, tenemos otra pandemia declarada por la OMS desde el año 1993, por ejemplo, que es la pandemia de tuberculosis, que pues anualmente, año tras año, pues causa un número de muertes, de 1,5 millones de muertes en el mundo, que será algo similar a lo que acabará causando el COVID a lo largo de este año 2020, y sin embargo es una pandemia silenciosa para la que no hay tanta prioridad en dar fin, ¿no? Entonces, bueno, si vemos estos dos mapas, parece obvio cuál es la causa. Vemos que pues aquí en los países desarrollados, tanto Europa como Estados Unidos, Canadá o Australia, pues no hay incidencia, y la incidencia en este caso se concentra en los países subdesarrollados, a diferencia de lo que ocurre con el COVID, ¿no? Entonces, esta clara diferencia pues explicaría la prioridad que hay en el caso de la COVID pues por la búsqueda de soluciones. En el caso particular de las vacunas, la pregunta es si está justificado, ¿no? Desde un punto de vista histórico, si tienen realmente las vacunas esta capacidad como intervención sanitaria para acabar con enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, viendo lo que ocurre con otras vacunas habituales desde hace décadas, como pueden ser la de la difteria, el sarampión o el polio, que se observa en esta gráfica, pues vemos que sí que parece justificado, ¿no? Las vacunas es una intervención sanitaria que tiene una capacidad para reducir en un tiempo muy reducido, prácticamente erradicar enfermedades, como se puede ver en estas gráficas, donde pues, en el momento en que las vacunas se introdujeron o se licenciaron, pues en unos pocos años enfermedades que causaban miles o decenas de miles de muertes y de enfermos, pues prácticamente se borraron del mapa. Incluso en el caso de la viruela, pues que fue la primera enfermedad erradicada en el año 1979, pues fue gracias a las campañas masivas de vacunación durante todas las décadas anteriores, ¿no? Entonces, en el caso de la COVID-19, pues hay, desde el mismo momento en el que empezaron a explotar los casos en todos los países occidentales, hubo una serie de programas, ¿no? y de colaboraciones público-privadas entre pues, instituciones públicas de tanta envergadura como la Universidad de Oxford o las principales y las principales farmacéuticas del mundo, pues para desarrollar de una manera acelerada, como no se había visto jamás, pues una estrategia vacunal efectiva, pues que permitiera de alguna manera que permita controlar la pandemia y que el mundo vuelva a girar de nuevo pues a la velocidad normal a la que estábamos habituados. Y para los que trabajamos en el desarrollo de vacunas, pues estamos asistiendo a hechos que eran impensables tan solo hace un año, ¿no? En lo que es el desarrollo normal de una vacuna. Tenemos aquí, por ejemplo, esta diapositiva que es la operación Warp Speed de estos del gobierno americano, donde pues ya a partir de marzo se plantearon, a base de bañar con millones a algunos de los principales consorcios entre farmacéuticas y universidades del mundo, pues el conseguir en un tiempo récord el llevar una vacuna pues hasta el mercado, ¿no? Entonces tenemos aquí en la parte de arriba lo que sería el desarrollo típico de una vacuna a partir de que pues, la vacuna se ha ensayado en animales y se haya visto que es eficaz y que es segura.
empezaríamos con una fase 1 donde a unas pocas decenas de personas se analiza pues, si la vacuna es segura. Seguiría con una fase 2 donde ya la cantidad de personas se escala pues, de unas decenas a unas centenas y se sigue viendo la seguridad y la respuesta inmune inducida por la vacuna, y ya es en la fase 3 donde ya se evalúa la eficacia de la vacuna, puesto que se escala ya en una población vulnerable a la enfermedad diana en varios miles de personas, ¿no? Ya hay una cantidad suficiente de personas como para comparar un brazo vacunado con un brazo placebo y ver si la vacuna es eficaz o no. Luego esto, una vez se sabe que la vacuna funciona, una vez que acaba la fase 3, pues hay todo un tiempo en el que las autoridades regulatorias evalúan esos datos y dan el ok para que la vacuna se licencie, y luego pues un periodo de tiempo pues para que la empresa farmacéutica que desarrolle, que fabrique la vacuna, pues permita que se escale la fabricación de la vacuna a unos números pues para vacunar a toda la población diana de esa vacuna, ¿no? Y luego ya llegaría la fase de la logística de la distribución. Esto es un periodo de varios años. Aquí, bueno, vemos 73 meses, pero depende de la enfermedad, pues puede ir desde 5 a 10, 20 años, ¿no? Pues bien, en el caso de esta operación, como digo, y bueno, esto es un poco a nivel global, no solo en el gobierno americano, este tiempo se quiere reducir a algo más de un año, con cosas, por ejemplo, pues y por supuesto sin afectar la seguridad de la vacuna, sin afectar, teniendo en cuenta que todo este proceso tiene que desembocar en una vacuna que sea eficaz, pero que también sea segura a la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, las cosas que se han hecho es, mientras estaban desarrollando los ensayos de fase 2, antes de saber si la vacuna era inmunogénica, pues ya se empezaban a montar los ensayos de fase 3 ya de varias decenas de miles de personas. Entonces, como vemos en el proceso típico, esto suele ser un proceso secuencial, y en este caso lo que se está haciendo es montando el paso posterior antes de que acabe el anterior, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que es muy llamativo es en el caso de la fabricación de las vacunas, que ya desde que han empezado las fases 2 se están fabricando ya millones de dosis de estas vacunas, de manera de que si al final, después de la fase 3, la vacuna no funciona, pues será un dinero perdido, ¿no? Pero que de esa forma pues se ahorran todos los meses que llevaría el fabricar las vacunas si funcionan a unos números pues acordes a toda la población que vacunar. Y también desde el punto de vista burocrático, lo que se está haciendo es que normalmente, pues una vez termina la fase 3, las autoridades regulatorias evalúan esos datos. Lo que se está haciendo ahora es en tiempo real, antes de que acabe el ensayo de fase 3, las autoridades sanitarias, en este caso la FDA en Estados Unidos, ya están analizando los datos de forma que esa parte burocrática pues también se acelere, ¿no? Entonces, esta operación pues es específica para llevar, digamos, el gobierno americano está bañando de millones esos proyectos a cambio de que tengan prioridad a la hora de comprar los millones de dosis que necesitan la población de Estados Unidos, pero también hay otros consorcios a nivel mundial de otras instituciones que en el campo de las vacunas, bueno, como la OMS, en este caso también Gavi o CEPI, que son instituciones interesadas en el desarrollo de vacunas pues, para el tercer mundo. Y en este caso han creado esta colaboración que se llama COVAX, donde también dan dinero para el desarrollo de vacunas, pero a cambio pues, de que las farmacéuticas pues, se comprometan a vender vacunas pues, a los países más subdesarrollados, ¿no? Porque está el miedo de que en este momento el tener una vacuna es sinónimo de que la economía puede tirar adelante, pues que haya un acopio de los países desarrollados y que los países subdesarrollados pues se dejen para el final, como es muy posible que vaya a ocurrir, pero bueno, existen también estos consorcios pues, que tratan de minimizar esta desigualdad, ¿no? Sobre los tipos de vacunas que se están desarrollando, pues bueno, si vamos a una cosa más general, los tipos de vacunas principales que existen, ¿no? Existen otros, pero bueno, estos serían los principales. Tendríamos vacunas completas atenuadas, que en este caso son vacunas donde los virus o las bacterias, ¿no? que causan una enfermedad, pues normalmente en la actualidad, mediante técnicas de ingeniería genética, pues se alteran genes que se sabe que están implicados en virulencia y se construyen versiones, digamos, de esas vacunas, pero que son atenuadas. Estas vacunas, la ventaja principal es que son las que más se parecen al patógeno original y, por tanto, son las que suelen dar una respuesta inmune más duradera y más eficaz, pero, por contra, el proceso de seguridad es muy largo, ¿no? Porque, al fin y al cabo, es una vacuna viva, entonces el cerciorarse de que realmente esa vacuna es segura, pues cuesta más, ¿no?
Entonces, por otro lado, tendríamos las vacunas completas inactivadas, que en este caso es una versión del patógeno, pero que está muerto, está inactivado por distintas técnicas, o bien por calor o por químicos como la formalina, o también en algunos casos por radiación. En este caso, la ventaja es que también se induce inmunidad en principio, frente a todo el patógeno, a todos los antígenos del patógeno. Por contra, no son tan inmunogénicas como lo puede ser una vacuna atenuada. Y luego, desde el punto de vista de fabricación, uno de los problemas también es que en la planta de fabricación, antes de la inactivación, pues el patógeno está vivo, ¿no? Entonces hacen falta unos niveles de seguridad en la fabricación, pues que hacen más difícil el escalado, pues para tener grandes cantidades de estas vacunas. Y finalmente están las vacunas de subunidades, que en este caso engloban un grupo heterogéneo de estrategias vacunales, pero que tienen en común que no inducen inmunidad frente a todas las proteínas del virus o de la bacteria, sino solo a una parte de ellas. Entonces tendríamos, por un lado, los vectores virales, que estos son plataformas vacunales basadas en virus no replicantes por ejemplo, el adenovirus, que es un virus que causa resfriado, o el resfriado común, o la MVA, que es la vacuna de la viruela, donde son estrategias muy flexibles porque se pueden adaptar a distintas enfermedades, simplemente modificando el genoma de estos virus, pues para que expresen antígenos de la enfermedad diana, ¿no? Pues en el caso del coronavirus sería un gen del coronavirus, ¿no? Pero en caso de que se busque otra enfermedad diana, pues se puede introducir un gen de otro patógeno, ¿no? Por otro lado, tendríamos estrategias basadas en ácidos nucleicos, en ARN o ADN, donde la vacuna consiste en una molécula de ADN o de ARN con la secuencia de nucleótidos de los antígenos frente a los que se quiere causar inmunidad. O finalmente ya teníamos el caso de proteínas del virus, por ejemplo. En este caso, las proteínas no son per se demasiado inmunogénicas y suelen tener que estar acompañadas de adyuvantes. Entonces, la ventaja principal de esta estrategia de las unidades es que son muy flexibles, que puesto que son plataformas que se han usado en el pasado para otras enfermedades, pues la parte de seguridad ya está, en muchos casos ya se ha completado y por tanto avanzan más rápido. Y luego que, como son estrategias que ya se saben seguras y están muy optimizadas la fabricación, pues es más fácil de escalar para obtener grandes cantidades de dosis de vacuna, ¿no? Entonces, ya si nos vamos en el caso concreto del coronavirus, pues en el caso de las vacunas completas, tanto atenuadas como inactivadas, pues lo que se persigue es, se utiliza como base de la vacuna la propia partícula viral, bien atenuada por ingeniería genética, como están haciendo algunos grupos, o bien inactivando por distintos métodos. Y ya en el caso de las subunidades, como se explica anteriormente, pues de todas las proteínas del virus, ¿no? Pues la que destaca es la proteína S, que es la proteína de espícula, porque es la que interacciona con el receptor de la célula y que permite la entrada del virus en la célula diana. Entonces, en general, la mayoría las vacunas de unidades que están más avanzadas, lo que han incluido en las distintas estrategias es la secuencia o bien la proteína directamente de la proteína S, pues para generar una inmunidad específica, en principio en forma de anticuerpos neutralizantes, que lo que eviten es la entrada, la unión de la proteína S al receptor AC y por tanto la entrada del virus en la célula diana, ¿no? Entonces, si nos vamos en la actualidad y cada día está creciendo el número de candidatos nuevos a vacuna, ¿no? Que se están desarrollando a nivel global, pero si nos vamos un poco a los que están más avanzados, en las fases clínicas más avanzadas, pues vemos vemos aquí las flechas, pues principalmente tenemos flechas azules, es decir, vacunas de unidades, y flechas rojas, ¿no? Entonces, bueno, pues no tenemos ninguna flecha verde. Es decir, no tenemos ninguna vacuna completa atenuada en una fase avanzada del desarrollo clínico, y esto es un poco una de las causas que explican el por qué se han desarrollado las vacunas tan rápido, ¿no? Una vacuna completa atenuada, por ejemplo, una vez que se está desarrollando en el CSIC en Madrid, pues a lo mejor en el futuro será la estrategia más segura, pero a día de hoy, en una situación de emergencia, los plazos de tiempo no permiten avanzar a la suficiente rapidez, pues para establecer la seguridad de la vacuna, pues para avanzar en el desarrollo clínico. Sin embargo, pues como hemos dicho, estrategias como vacunas inactivadas o subunidades, ¿no? Que la parte de seguridad ya está muy avanzada
o bien porque la vacuna está inactivada, o bien porque eran plataformas vacunales que ya se tenía experiencia en otras enfermedades, pues permiten avanzar de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí otra representación de la anterior. En este caso, por un lado tenemos la estrategia que se ha seguido, ¿no? Las 4 primeras serían las vacunas de 3 unidades y la última la inactivada. Los orígenes de las distintas vacunas. En la actualidad hay una española que está cerca de entrar en fase 1, pero bueno, a fecha de que se ha obtenido este gráfico, no, esa vacuna no se encuentra aún en la clínica. Y luego la fase de la fase 1 a la fase 3, la fase 3 sería la más avanzada, los ensayos de eficacia, y la fase 1 de seguridad. Entonces, si nos vamos a las vacunas más avanzadas, digamos las de que están en fase 2 tardía, 3 o fase 3 directamente, pues tenemos principalmente estrategias basadas en vectores virales, en RNA o en proteína con adjuvantes, todas estas frente a la proteína S, y en el caso hay 3 vacunas chinas que están basadas en vacunas inactivadas, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando vemos esta gráfica llama la atención que en el caso de las vacunas inactivadas no ha habido ninguna consorcio, ninguna farmacéutica occidental que haya apostado por este tipo de esta estrategia, ¿no? Todas han apostado por la generación de vacunas de 3 unidades, y únicamente pues una vacuna de la India y 4 de China son las que están trabajando con las vacunas inactivadas. Entonces, bueno, llama la atención porque parece, por la experiencia que hay en la historia de la vacunología, que una vacuna inactivada es la menos experimental, ¿no? Porque hay múltiples ejemplos de vacunas víricas inactivadas, pues como pueda ser la de la gripe o la original de la polio, que parece que hubieran hecho avanzar más rápido, incluso en caso de que hubiera habido pues más candidatos que hubieran apostado por estos, más consorcios que hubieran apostado por esta vacuna. Pero bueno, por alguna razón, solo los países más orientales pues han apostado por esta estrategia. Entonces, sí que es importante también decir que en la actualidad, por mucho pues que se dice de vez en cuando en los medios de comunicación que la vacuna de Oxford funciona o la vacuna de no sé quién funciona, que cuando se dice funciona no se está hablando con propiedad. No hay todas estas vacunas en fase 3, pero a día de hoy no se ha publicado aún ningún ensayo de eficacia en el que se describa si una vacuna funciona o no. Y únicamente cuando se está diciendo que funciona es porque se están publicando ensayos de fase 1, de fase 2, donde la vacuna se está viendo que es inmunogénica. Que esto es un primer paso, digamos, es un paso, es necesario que una vacuna sea inmunogénica para que funcione, pero la inmunidad que se está viendo no tiene por qué ser la responsable de la protección, ¿no? Entonces, podría darse el caso que una vacuna que sea inmunogénica pues luego a la hora de la protección no protegiera o la protección fuera muy parcial, ¿no? Que no protegiera al nivel pues, de alcanzar una inmunidad de rebaño pues, para realmente tener un impacto en la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, como decía, a día de hoy los ensayos que se están publicando son ensayos de fase 2 principalmente. Los últimos que se han publicado, no se ha publicado ninguno de eficacia y se está describiendo la inmunidad. Entonces, los tipos de inmunidad que se están describiendo para las vacunas es, como decía, por un lado, la búsqueda de anticuerpos específicos frente a la proteína S, que lo que hagan es neutralizar la entrada del virus en la célula diana, entonces explota la inmunidad humoral. Y también hay algunos ensayos, se está hablando sobre la importancia que podrían tener los linfocitos, la inmunidad celular, los linfocitos también en la eliminación de las células infectadas con el virus y, por tanto, en la capacidad del virus para replicar en estas células, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es también la otra arma del sistema inmunológico que se está buscando. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de uno de estos estudios. Esto es Vamos muy mal de tiempo, Nacho. Vale, pues espera que pasó el anterior, que es un poco tal, y simplemente, de una manera muy rápida, lo que os quería hablar es de que no solo se está trabajando debido a esa urgencia en estas estrategias, digamos, más ortodoxas de vacunación, sino también en otras estrategias basadas en el uso de vacunas vivas frente a otras enfermedades, ¿no? Pues para generar una respuesta inmune en el cuerpo que lo que permitan es, pues de alguna manera, activar el sistema inmune de una manera colateral frente al COVID, ¿no? Entonces hay distintas, se está haciendo para distintas vacunas, pero en el caso más que más está sonando es el de la vacuna de la tuberculosis, la BCG, que, bueno, pues la BCG es una vacuna viva atenuada que tiene más de 100 años de historia y que se ha administrado en
millones de personas desde entonces y, por tanto, se sabe a ciencia cierta que es segura, ¿no? Y también desde hace décadas se sabe que tiene estos efectos inespecíficos frente a enfermedades que no son diferentes de la tuberculosis, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en la actualidad, en muchos países se sigue administrando, no porque su capacidad de prevenir la tuberculosis es bastante pobre, pero se ha visto hasta que es capaz de reducir en un 40% los casos de mortalidad infantil en países subdesarrollados. Y, de hecho, por ejemplo, esto es un estudio de 2019 donde se utilizó BCG para vacunar a personas adultas para una posible estrategia frente a la tuberculosis, y lo que se vio más significativo es que disminuía casi en 4 veces la tasa, digamos, de infecciones respiratorias inespecíficas, ¿no? Y, de hecho, hace poco se ha publicado el primer estudio intervencionista en el que se ha administrado BCG por un grupo de una universidad holandesa a mayores de 65 años, y se ha visto que la población vacunada pues tenía una menor incidencia de enfermedades respiratorias, de infecciones respiratorias que el grupo placebo, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo esto, desde que empezó la epidemia de la COVID, pues se están haciendo desde distintos instituciones, desde distintas universidades y centros de investigación del mundo, pues ensayos clínicos pues realmente específicos del COVID, ¿no? Entonces, bueno, esto es la página web del gobierno americano donde se describen todos los ensayos clínicos, y ahora mismo, si se introducen los términos BCG y COVID-19, pues hay 18 estudios donde esto se está haciendo. Y ya simplemente para acabar, lo que desde nuestro grupo de investigación estamos intentando aportar, bueno, ya llevamos desde hace más de 20 años el grupo de investigación de Carlos Martín, pues en el que me incluyo, desarrollando una vacuna nueva para la tuberculosis que se llama MTVAC, que persigue sustituir al BCG preveniendo la tuberculosis, y que es una vacuna viva atenuada, ¿no? Y que en la actualidad se encuentra desarrollándose por una farmacéutica, que es Biofabri, una farmacéutica gallega, y que está en fase clínica, ¿no? Actualmente está en una fase 2A y el año que viene se quiere empezar en la fase 3, pues para ver en Sudáfrica, para ver si es eficaz frente a la tuberculosis. Entonces, en ensayos en ratones hemos visto que estos efectos inespecíficos que se veían con BCG pues se mantienen en MTVAC por el hecho de ser una vacuna viva. Aquí, por ejemplo, vimos que ratones vacunados con MTVAC sobrevivían mucho más a infecciones letales con Streptococcus pneumoniae en comparación con el grupo placebo. Y con esto, pues, dentro de la convocatoria de proyectos de investigación del Instituto de Salud Carlos III, en marzo, que salió en marzo o abril, pues se pidió un ensayo para probar la vacuna MTVAC en un modelo que tienen en un centro de investigación holandés en primates infectados con SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ensayo que está teniendo lugar en este momento y que en breve conoceremos los resultados, y que con esos resultados, pues, queremos ir a la Agencia Española del Medicamento pues para solicitar el uso en caso de que los datos en primates sean buenos, ¿no? Pues el solicitar el posible uso de MTVAC comparado con BCG, pues para proteger, o sea, frente al COVID, en este caso, a trabajadores sanitarios españoles. Perdón por las prisas y muchas gracias por la invitación y nada, esto es todo lo que tenía que decir.